Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Es una bendición para mí presentar este mensaje. El respeto al Espíritu Santo. Dios, el Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, manifestado en tres. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este tema se llama el respeto al Espíritu Santo. Basado en Romanos capítulo 13, verso 2. Romanos capítulo 13, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sabemos que la iglesia es una autoridad puesta por Dios. Es una institución creada por Dios, formada por Dios. Pero la iglesia de Cristo está regida por autoridades. Y el que quiera quitar una autoridad de estas, que están ligadas, que están unidas al cuerpo de Cristo, es un irrespetuoso. Y es lo que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 13, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, oiga, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sabemos que Dios tiene 5 autoridades como ministerios primarios. Número 1, los apóstoles. Número 2, los profetas. Número 3, los evangelistas. Número 4, los maestros. Número 4, los pastores, perdón. Número 5, los maestros. Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces, como Dios se manifiesta en 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un Dios verdadero, y la iglesia es una autoridad establecida por Dios, tenemos que respetarla. El que no respeta los 5 ministerios, le está faltando el respeto a Dios. Si a usted no le cae bien este mensaje, porque es un irrespetuoso. Desde ya lo digo, bajo autoridad y bajo revelación de la palabra, bajo la luz del Espíritu Santo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es suave. No está hablando que les va a venir bendición a los irrespetuosos. A los que quieren anular, a los que quieren denigrar, a los que quieren separar a una de estas autoridades establecidas por Dios, que son 5. Y en primer lugar están los apóstoles. Segundo lugar, los profetas. Tercer lugar, los maestros. Cuarto lugar, los evangelistas. Y quinto lugar, los pastores. Ve el orden en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. El Espíritu Santo es Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios Padre. Es el mismo Dios, manifestado en 3. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 3. 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso el tema se llama el respeto al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que está revelando al Padre y a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que está llamando ministros de la gracia, ministros de un nuevo pacto, ministros por el Espíritu Santo, ministros lavados por la sangre de Cristo que somos.
Si usted dice que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, usted es un irrespetuoso. Usted no está respetando la iglesia de Cristo. Usted no está respetando las autoridades establecidas por Dios. Como dice Romanos capítulo 13, versículo 2. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y Pablo dice en el verso 4, verso 5 de este mismo primera de Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo propósito de que el hombre sea salvo. Es que el Padre hace una función en la gracia. Jesucristo hace otra función en la gracia. Y el Espíritu Santo hace otra función en la gracia. Pero con el mismo propósito. De que el hombre sea edificado para una vida santa. Una vida consagrada a Dios. Y que el hombre sea salvo. Y sea encontrado apto para escapar de los juicios venideros que vienen a la tierra. En la venida de mi Cristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Es el Espíritu Santo que el Padre y el Hijo enviaron a la tierra para que dé ministerio, para que dé dones y para que dé frutos. Es una iglesia completa, la que tiene frutos del Espíritu Santo, la que tiene dones del Espíritu Santo, la que tiene ministerios del Espíritu Santo, la que está bajo el régimen del Espíritu Santo, la que está bajo autoridad establecida por Dios. Autoridades establecidas por Dios. ¿Qué de usted que dice que ya no hay maestros? ¿Qué de usted que dice que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas? ¿Será que usted es respetuoso a las autoridades establecidas por Dios? ¿Será que usted está respetando a Dios? Por eso el tema se llama el respeto al Espíritu Santo. Examínese si usted es un respetuoso al Espíritu Santo. Esto del Evangelio no es juguetería. Esto del Evangelio es serio. Lo establecido por Dios ya está. Todos los ministerios somos importantes en el cuerpo de Cristo. Porque el propósito es ensanchar y dar gloria a Dios con su evangelio. No es buscar grandeza, no es buscar fama, no es buscar admiración de los hombres, no es buscar beneficios, riquezas de los hombres. Es como agradar a Dios, es como hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito. No es para que el hombre se sienta grande solamente porque tiene un ministerio de autoridad. Los apóstoles son autoridad, los profetas son autoridad, los evangelistas son autoridad, los pastores son autoridad, los maestros son autoridad, pero todo tiene un orden y se tiene que hacer en el orden de Dios, no como los hombres quieren, ni como los hombres piensen, ni como los hombres digan. Es a la manera de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 28, Efesios capítulo 4 verso 11, Romanos capítulo 13 verso 2. Oiga lo que dice Romanos capítulo 13 verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. Es tiempo
de meditar y de examinarnos si estamos respetando las autoridades puestas por Dios. Si usted no respeta las autoridades puestas por Dios, usted le está faltando el respeto a Dios. Usted es un irrespetuoso y se va a hallar en problemas serios. Como dice la palabra, acarrean condenación para sí mismos. No se deje engañar, hermano, hermana, amigo, amiga. Son 5 ministerios bajo autoridad de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y el mismo dice, cuando dice el mismo, está hablando de Cristo en espíritu, como dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, que a Jesús hay que llamarlo por el Espíritu Santo. Que a Jesús el Espíritu Santo lo está representando aquí en la tierra. El Espíritu Santo representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo aquí en la tierra. Es el que da los dones, es el que da los ministerios, es el que da los frutos. Bendito Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo que se mueve en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue adelante y nadie la detiene ni nadie la va a parar de predicar la verdad con revelación, con luz del Espíritu Santo, siendo iluminada por el Espíritu Santo. Si usted no respeta de que hay 5 ministerios, es porque es un irrespetuoso. Quizás usted no es del reino de los cielos. Quizás usted no es de la iglesia de Cristo. Porque el que conoce al Espíritu Santo se sujeta y lo respeta y lo ama y lo valora y aprecia lo que es de él. Aleluya. Son 5 ministerios. Efesios capítulo 3, verso 5. Habla de las 2 primeras autoridades puestas por Dios. Efesios capítulo 2, verso 20. Habla de las primeras 2 autoridades puestas por Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Habla del orden de las autoridades. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Lo voy a leer. Mire el orden que está establecido de parte de Dios. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Primero los apóstoles, segundo los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros son los evangelistas, después los que sanan son los pastores que Dios usa para sanar almas, para que las almas sean sanadas con la palabra y sean pastoreadas estas almas, porque estas almas, de estas almas los pastores van a dar cuenta. Así dice la palabra del apóstol Pedro, un apóstol genuino de Dios. Podemos ver los 5 ministerios ahí y también las ayudas, los que administran, como los diáconos, como los cantautores de la alabanza, los músicos. El evangelio es serio, está establecido lo de Dios, no se le puede quitar ni se le puede poner. Por eso el tema se llama el respeto al Espíritu Santo. Hay que respetar las autoridades de Dios puestas por Dios. Aquí no es de buscar grandeza ni fama, aquí no es de buscar admiración, aquí es de hacer la voluntad de Dios, aquí es de amar a Dios, aquí es de entregarnos a Dios. Aquí es de sujetarnos a Dios.
Aquí es de obedecer a Dios. Aquí es de tener temor delante de Dios. A lo que Dios ha establecido. Póngale ojo a esa palabra de Romanos capítulo 13, verso 2. A lo establecido por Dios, las autoridades. Y está hablando de la iglesia. De las autoridades que están en la iglesia de Cristo. Cristo pronto viene a llevar una iglesia que está haciendo su voluntad. Amén y amén.